Vamos con el tema de hoy. Es un tema de estudio: la Biblia y la sexualidad. La Biblia y la sexualidad. La Biblia es el manual de vida, es el manual de comportamiento que Dios nos ha dado para que nosotros no estemos extraviados. Una vez yo le preguntaba a mi pastor, a mi líder, cuando estaba recién en la formación cristiana, yo le decía: ¿por qué Dios se complica tanto? ¿Por qué Dios no desciende ahora? ¿Y por qué Cristo no viene, no desciende y nos dice qué hacer? Nos dice y nos habla. ¿Por qué no nos habla directamente todos los días? Y bueno, nosotros tenemos esa posibilidad, pero en el pasado, en los padres de la fe, Moisés, Abraham, y desde Adán y Eva, Dios ha hablado por medio de muchas formas. Dios ha hablado por muchas formas, por medio de los profetas. Ha hablado directamente en los montes. Y yo creo que Dios dijo: bueno, ya lo que dije, lo que tenía que decir, lo dije, y ahora viene una nueva era. Y yo me imagino que las escrituras son esa evidencia de que Dios ha hablado a través de las generaciones y nos ha dicho qué hacer. Y nosotros debemos tener en cuenta que es el Señor hablándonos directamente por medio de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, a nuestras vidas. Antiguamente las escrituras, en papiros, en rollos, y ahora se recopilan en este libro maravilloso que es la Biblia. Por eso Dios habla hoy por medio de la Biblia. Y ya Él lo que tenía que decir lo dijo, y aquí está el principio y el fin de todo. Aquí está el manual del fabricante, el manual de vida, nuestra guía. Y hay que tener cuidado cuando alguna persona dice: es que Dios me habló y me dijo que te dijera. ¿Cierto? Sabemos que está el don de profecía, pero todo don de profecía, toda profecía debe estar ligada a la palabra de Dios y no debe añadirle nada, sino que debe ser confrontada. Si usted, por ejemplo, se encuentra con un ángel y le dice cosas, o si usted tiene un sueño con Jesucristo y Jesucristo le habla por medio de ese sueño, no tenga confianza en eso. Tenga confianza en la palabra de Dios, porque allí ya está todo lo que Dios habla y ha hablado. Entonces, así vengan ángeles, no creamos en ello, creamos en lo que Dios ha dicho a través de las generaciones para nuestras vidas. ¿Y qué ha dicho Dios sobre la sexualidad en la palabra de Dios? Miren, la sexualidad está a lo largo de la palabra de Dios en muchos lugares donde nos advierte, nos edifica y nos exhorta sobre la sexualidad y el sexo. La Biblia está repleta de instrucciones enfocadas en nuestra sexualidad. Y el mismo plan de Dios, el plan salvador de Dios, incluye efectivamente la sexualidad
como un mecanismo y un elemento necesario para la salvación. Y uno a veces cree que o no tiene en cuenta de que la Biblia nos muestra cómo debe ser nuestro comportamiento en nuestra área sexual. Dicta cómo debe ser la vida sexual. La Biblia lo tiene. La Biblia puede ser utilizado por los sexólogos, puede ser utilizado por los psicólogos para hablar de sexo, para hablar cómo debe ser nuestro actuar. Tanto en la vida del soltero, la Biblia es una vida para solteros y una Biblia también para casados. Solteros y casados. La Biblia nos enseña y nos forma en nuestra área sexual. Y si usted va al Génesis, en el Génesis, yo siempre veo el Génesis como una danza de la creación, de la creatividad de Dios. Y esa danza de la creatividad de Dios es dirigida por Dios. Dios es el director de esa danza creativa. Y en esa danza creativa siempre hay dos actores, dos participantes, dos elementos que danzan, ¿cierto? Si vemos aquí, comenzamos desde Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hablamos de poner todo en orden. Y esta acción que hizo el Espíritu Santo cuando se movía sobre las aguas, generó una danza creativa. Y esta danza creativa tiene que ver con elementos que se presentan allí. Estaba en la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y entonces después podemos ver que apareció la oscuridad, luz y oscuridad en esa danza. Después sigue la danza creativa con simplemente noche y día, complementos perfectos. Entonces uno puede ver que en esto hay dos elementos siempre que son dirigidos, por Dios. Después viene en el versículo 6 y en el versículo 7 de Génesis 1, y dijo Dios, haya expansión de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas. En esta danza creativa, Dios creó los cielos, pero también está el antagonista que es la tierra. Después viene y continúa la danza creativa de Dios como director y dice, bueno, cielos y tierra, cielos de arriba, cielos de abajo, separadas. Y ahora en esa danza creativa haya frutos, fructificados, ¿sí? Y produjo Dios de la tierra hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género. Entonces, en esta danza creativa de luz, oscuridad, día, noche, tierra, mares, se generó el fruto. Entonces, sí tiene que ver desde la Biblia tiene que ver con la reproducción, con generar frutos. Por eso la Biblia está ligada directamente a la sexualidad. Árbol que dé frutos. Estamos hablando de la reproducción, semilla, según su género. O sea, Dios no deja nada inerte. En el principio de la creación,
tenemos aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 10, está hablando de la creación de lo inorgánico. Lo inorgánico, el sol, estamos hablando de luz, oscuridad, aguas, tierra, mar, y ahora viene la fructificación, ahora viene la vida misma como fruto de la tierra, y de la tierra surge la hierba. ¿Y qué surge en el cielo? También hay frutos, también hay reproducción. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para dar días y años. Lumbreras. Entonces en la tierra se generó hierba, y en el cielo, en esa danza, se generaron lumbreras. Y esto es romántico también, y sea por lumbreras de la expansión. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, siempre en dúo, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que señoreasen en la noche. Y allí se produjo las estrellas con estas dos lumbreras. Y después en el versículo 20 hay más producción, hay más reproducción. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. En la tierra se produjo hierba, en el agua se produjo seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y todo esto de la producción de esta danza creativa es buena, y Dios lo vio como bueno. Dios era el que tenía allí en sus manos lo bueno para nosotros. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y vemos después, más adelante, que efectivamente, al final de la creación, Dios hizo los animales, los seres vivientes según su género. En el versículo 25, hizo el ganado, hizo los animales, los que se arrastran. Todo esto es producción, es fruto generado de esa danza creativa. Entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces ya Dios preparó todo en una sinfonía de la creación, y faltaba el elemento importante para que señorease esa vida productiva, esa creación, y era el hombre. En el versículo 26 dice: hagamos Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en el 27 dije: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y todo lo que está en la creación, dijo Dios en ese momento creativo, sean dirigidos, sea dirigido por ustedes. Entonces el director de esa danza creativa le dijo al hombre: ahora ustedes tomen la batuta, tomen la dirección para dirigir esta danza creativa. ¿Cierto? Y esto quiere decir, amados y queridos por Dios, que la creación continúa. Esa danza creativa continúa. Uno a veces cree que la creación fue allá en el Génesis, pero la creación de Dios es constante, permanente, y es hasta el final de los tiempos. ¿Pero qué estoy diciendo yo? ¿Creación de qué? Creación por medio de este mecanismo
el mecanismo de la sexualidad. Entonces, todo se fundamenta en dos participantes, el hombre y la mujer. Ahora, como señores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que en esa danza creativa, el hombre y la mujer juegan un papel muy importante, pero no pueden estar solos. Lo que se pretende es que ellos dependan de Dios, tengan una relación estrecha, se relacionen con Él para que haya un triángulo de amor, triángulo de creatividad. ¿Sí? Pero el hombre decidió y dijo: no, Dios no puede estar allí. Así lo decidió el hombre. Vivamos según nuestros intereses. Y como Dios dijo que era bueno la creación al principio, ahora quien tiene el papel de decir si es bueno o malo es el mismo hombre. Entonces el hombre tomó su propio camino. Y en esa toma de decisiones, el hombre como individuo, sea mujer o sea hombre, siempre busca lo suyo, busca sus intereses personales. Aunque estén unidos, hay una tendencia a buscar lo suyo. ¿Y qué pasa cuando hay esa tendencia a buscar lo suyo? Suceden cosas, solamente hay unión basado en pasiones. Ya no está Dios allí, sino que hay pasiones, hay deseos incontrolados, deseos sexuales, solamente para satisfacerse personalmente del sexo. Eso sucede cuando no es dirigido por Dios una relación. Pero más adelante, el día lunes, vamos a continuar con esto, porque hoy vamos a enfocarnos en la Biblia. Pero desde la creación, porque aquí está la creación, Dios creó el hombre y creó a la mujer. ¿Sí? Esta es la creación. Y esa creación continúa con el hombre y la mujer como partícipes directos. Esa creación en producción: fructificad y multiplicaos, señoread y sojuzgad la creación. Y esa creación ahora está en forma de plan, el plan de Dios. Y tiene el elemento sexualidad. Por eso, desde un principio, Dios eligió a un pueblo, y a ese pueblo de Israel, pueblo hebreo, para preparar el camino para la llegada del Mesías. Y la sexualidad jugaba y juega actualmente también una importancia en el plan de Dios. La sexualidad está muy metida con el plan de Dios. Por eso la sexualidad es atacada directamente por el enemigo. Porque el enemigo busca que haya una sexualidad impura, una sexualidad desordenada, para que se pervierta ese plan. Y Dios ya limpió en una primera oportunidad con Noé, ¿cierto? Con Noé y el pacto allí de Noé en el arco iris. Limpió. Y ahora continúa ese plan bajo lo mismo, y es que el pueblo
Desde allí comenzó una travesía del pueblo y por eso se mandaba. Y habían instrucciones precisas y hasta duras en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la fornicación, en cuanto al adulterio, porque Dios permitió ciertas cosas, ¿cierto? Debido al corazón endurecido de los hombres. ¿Y cuál era el objetivo de estas leyes en esa época y bajo ese contexto del éxodo y de la búsqueda de la tierra prometida? Que el pueblo escogido por Dios no se mezclara genética y sexualmente con otros pueblos para que se mantuviera la esperanza de la llegada del Mesías. Por eso el elemento sexual es muy importante. En ese momento fue importante y por eso se cuidaba tanto esta parte. Y la creación continuó con nuevamente un matrimonio que hay aquí, hombre y mujer, familia, como institución del plan de Dios. Y continúa ahora bajo una nueva creación, un nuevo pacto. Cuando vino Cristo, se estableció ahora una nueva creación. ¿Y cuál es esa nueva creación? Que involucra un matrimonio también, que involucra una relación. Tenemos la cabeza, que es Cristo, y tenemos su iglesia, su pueblo, sus hijos, que representan a la novia. Y Cristo, que es la cabeza, representa el prometido, el Mesías prometido. Y en un futuro estaremos en las bodas del Cordero. La iglesia se encontrará con la cabeza. Entonces pasamos de esto, de una creación anterior a una nueva creación, la creación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se está formando según el plan de Dios que se presenta en la palabra, y el elemento sexual es importantísimo. Por eso se habla en esos términos: la boda del Cordero, la novia. Nosotros estamos vistiéndonos, su pueblo se está vistiendo de trajes, de vestiduras blancas para encontrarse con ese prometido, ¿cierto? Que es Cristo Jesús, el esposo. Y allí entonces se puede ver, se puede vislumbrar cómo la sexualidad juega un elemento importante en la Biblia, en la palabra de Dios, porque el plan de Dios incluye un plan sexual y usted y yo tenemos que aprender sobre la sexualidad, y la mejor forma de aprender es recibir las enseñanzas, los mandamientos, los preceptos que se muestran en la palabra de Dios, con una vida de principios y con una vida de santidad en nuestra sexualidad. Yo sé que es difícil, de luchar. Hay luchas personales contra nuestra vida sexual desordenada, contra la fornicación, contra el adulterio, masturbación, pornografía, todas estas cosas que buscan pervertir el plan de Dios. El enemigo sabe que allí es donde debe atacar, porque cuando se destruye la visión de Dios de la sexualidad, se destruye la familia, se destruye la institución que fue creada por Dios, la familia y el matrimonio, para llevar a cabo ese plan. Y el enemigo sabe que si destruye los matrimonios, si destruye la familia, destruye el plan de Dios, si destruye y desordena la sexualidad en el hombre, destruye el plan de Dios. El enemigo lo sabe. Y usted y yo lo debemos saber. Por eso yo sé que hay que tener paciencia y hay que entrar en ese proceso. Pero tampoco nos demoremos mucho, porque los tiempos se están cumpliendo.
Y debemos poner en orden nuestra vida sexual, poner en orden nuestra relación con Dios para poder estar en ese plan, para poder participar de ese plan de la mejor manera. Entonces, hijos de Dios, estamos en la nueva creación donde la cabeza es Cristo. Involucra la sexualidad profundamente, donde nuestro prometido es Cristo y nosotros como novia, su pueblo, se debe purificar. Se debe purificar para Él porque nosotros estamos preparándonos para verlo a Él. Y como lo menciona en la palabra de Dios, donde habla de las prometidas, de las vírgenes, que se preparan para la venida y algunas se quedaron allí dormidas. No podemos nosotros quedarnos dormidos. Aquí está el plan en la Biblia y la sexualidad, muy importante para nosotros. No dejemos que el enemigo pervierta nuestra vida sexual, porque es allí donde se comienza a desviarse, comenzamos a desviarnos de los propósitos y el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso hemos dedicado ya casi 2 semanas a hablar del sexo y la sexualidad, porque estos temas a veces no se tocan en las iglesias, tal vez por miedo a que las personas se vayan de las iglesias cuando los juzguen o les digan eso no está bien en su sexualidad. Mucha gente en las iglesias no quieren que les digan nada sobre las relaciones o cómo se deben manejar las relaciones sexuales, y no quieren que les digan nada cómo se debe manejar las relaciones en matrimonio. Todo lo contrario, hay en el mundo un lobby en contra del matrimonio y un lobby y un activismo en contra de la sexualidad sana y el orden sexual como Dios manda. Ahora, ¿qué pasa cuando, para terminar este tema, qué pasa cuando el hombre y la mujer no ponen o no tienen en cuenta a Dios en su relación de pareja? Aquí voy a hacer una aclaración. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero si un hombre y una mujer no son casados, pero tienen sus hijos y ya tienen mucho tiempo y son fieles, prácticamente podemos estar hablando de que están al borde del matrimonio. Tienes que tomar la decisión, ¿cierto? El único problema que hay es que uno de ellos, la mayoría de veces uno de ellos no es creyente o no cree en la santificación del matrimonio. Pero nada más con uno que crea, ya el otro es santificado y es bendecido. Entonces veamos aquí. ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer no tienen en cuenta a Dios en sus relaciones? En sus relaciones de pareja. Cuando Dios no está, cuando no hay una relación con Dios y ellos quieren simplemente bajo sus propios deseos. Hablamos de la fornicación, hablamos del adulterio, hablamos de las pasiones desordenadas, hablamos de los deseos desordenados, los deseos incontrolados. ¿Qué pasa? Hay abortos. ¿Qué más hay? Hay enfermedades. Miren, la promiscuidad es un problema de salud. Muchas mujeres se ven vientres de mujeres contaminados debido a estas prácticas. Heridas y dolor. Cuando usted tiene una relación con otra persona simplemente por deporte o por sexo, usted cree que no pasa nada. Nosotros creemos que allí no pasa nada y el mundo lo ve así. No, acuéstense o tengan relaciones con los que quieran.
No, allí hay heridas y hay dolor. Hay dolor. Porque cuando una sola carne se unen, porque el matrimonio es sexo prácticamente. Cuando una carne se unen y se separan después, hay dolor, hay sangrado, hay herida. Así digan que no, que simplemente tuvieron relaciones por tenerla. Eso no es tener a cuenta a Dios. Hay heridas, hay embarazos no deseados y por lo tanto hay hijos abandonados. Hay hijos abandonados. Hay hogares destruidos en el adulterio. Todo esto debido a las pasiones. Para terminar con la palabra de Dios, porque este tema de sexualidad hoy lo enfocamos en la palabra de Dios y en el plan que Dios tiene con nuestra vida sexual. Vamos a Proverbios capítulo 5 del 1 al 8. Proverbios capítulo 5 del 1 al 8. Busquen Proverbios capítulo 5 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. ¿Qué nos dice Proverbios 5 del 1 al 8? Prácticamente muestran a los deseos y al desorden sexual, lo muestran como una mujer perversa, ¿sí? Como una mujer extraña. Y en la Biblia se menciona también, inclusive en el Apocalipsis, se menciona la figura de una mujer como la figura de los deseos, como la figura de las pasiones desordenadas. ¿Sí? Dicen: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y sus palabras es más blando que el aceite. Así son los deseos sexuales, así son los deseos sexuales no controlados y mal usados. Y entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, en realidad, aunque se vea agradable a nosotros, aunque se vea placentero, ¿cuál es el fin final? Un fin amargo, un fin de heridas, dice, espada de dos filos. ¿Y esto para qué? No para que tengamos miedo, sino para que tengamos temor de Dios en nuestra vida sexual. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y miren lo que dice aquí, que me impresiona mucho: sus caminos son inestables. Sus caminos son inestables. Cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida sexual, hay un desequilibrio en nuestra vida, una inestabilidad emocional. Vamos para terminar en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Busquemos por favor ese pasaje. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Vivir una vida en paz, una vida en amor, una vida en fe, con un corazón agradable a Dios, un corazón limpio. ¿Y qué tenemos que evitar? Las pasiones juveniles.
esas pasiones que no son inteligentes, esas pasiones que nos llevan a no poder discernir en nuestra vida sexual lo que es verdaderamente bueno. Y esa es la exhortación que tenemos para hoy. Tal vez ustedes dirán, pero es que es imposible controlar los deseos sexuales. Es imposible que yo pueda aguantarme, que yo pueda resistir. Usted tal vez lo dirá. Pero usted ya se arrodilló a Dios y le entregó su vida sexual. Usted habla con Dios todos los días sobre su vida sexual. Si la vida sexual de nosotros está siendo atacada y nosotros no podemos controlar, en realidad nosotros sí lo estamos entregando a Dios. Haga la prueba. Haga la prueba, hagamos la prueba. Yo la hago todos los días y créame que es efectivo. Cuando usted y yo le entregamos la vida sexual a Dios, Él se encarga de siempre darle una solución, de darnos fuerzas y dominio propio, de fomentar y desarrollar nuestro dominio propio. Dios tiene la solución.